En este video vamos a aprender lo que son las expresiones algebraicas. Como hemos estado hablando, la matemática utiliza un lenguaje denominado lenguaje simbólico que está formado por números, letras y diversos símbolos. Y en este tipo de lenguaje las letras representan números. Cuando hablamos de expresión algebraica nos referimos a una combinación de letras y números que van a estar relacionados entre sí por una o más operaciones. Por ejemplo, 4z menos 9y, 12x cuadrado. En toda expresión algebraica, voy a tomar este último ejemplo, tenemos lo que se llama coeficiente y parte literal. ¿Qué sería el coeficiente? El número que se encuentra adelante de la letra y que la está multiplicando. A ese número lo vamos a llamar coeficiente. Y la parte que está formada por la letra y algún exponente que pueda estar afectando a esa letra va a recibir el nombre de parte literal. Entonces, toda expresión algebraica va a tener un coeficiente y una parte literal. Si tuviéramos que analizar el coeficiente y la parte literal de los dos ejemplos anteriores, podríamos decir que en 4z el coeficiente sería 4 y la parte literal sería z, y en menos 9y el coeficiente sería menos 9 y la parte literal sería y. Ahora bien, cuando la expresión algebraica está formada por un solo término, va a recibir el nombre de monomio. Y cuando la expresión algebraica esté formada por dos términos, va a recibir el nombre de binomio. Un ejemplo de monomio sería menos 7b. Y un ejemplo de binomio sería 2x más 1. Fíjense, en el primer caso tenemos un solo término y en el segundo caso tenemos dos términos. Recuerden que la separación en términos siempre la vamos a tener en cuenta a partir de los signos positivos y negativos. O sea, en las sumas y en las restas es donde vamos a separar en términos. Otro ejemplo de monomio podría ser 14x cubo. Otro ejemplo de binomio podría ser 13b menos 4. Fíjense, en este caso, en el caso del binomio, dos términos, en el caso del monomio, un solo término. Para poder sumar o restar expresiones algebraicas, solamente vamos a poder agrupar aquellos que sean monomios semejantes. Los monomios semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal. Para poder agruparlos, vamos a sumar o restar sus coeficientes y escribimos a continuación la misma parte literal. Por ejemplo, tenemos 2x menos 7x más 4x. Como podremos ver, en este caso tenemos tres términos o tres monomios y todos ellos tienen la misma parte literal. En los tres casos la parte literal es la x. Por lo tanto, podemos decir que son monomios semejantes. Para sumarlos o restarlos, solamente vamos a sumar o restar sus coeficientes y a continuación escribimos la misma parte literal. O sea que hacemos 2 menos 7, que nos daría menos 5. Así que nos queda menos 5x más 4x. Y ahora hacemos menos 5 más 4, sería menos 1x. Fíjense, sumamos o restamos los coeficientes y la parte literal continúa siendo x. Vamos con otro ejemplo. 10a menos 4a cuadrado más 15a. En este caso también tenemos tres términos, pero todos ellos no son semejantes. Los únicos que son semejantes son las 10a con las 15a, porque ambos tienen la misma parte literal, que sería la a. Entonces, a los únicos que voy a poder sumar o que voy a poder restar o agrupar serían las 10a con las 15a. Los voy a escribir incluso en forma ordenada. Tengo 10a más 15a menos 4a cuadrado. Agrupando estos dos términos me quedaría 10 más 15, 25a menos 4a cuadrado.
Y ese sería el resultado final. Esta resta ya no la vamos a poder resolver porque estos dos no son monomios semejantes, es decir, no tienen la misma parte literal. Para multiplicar expresiones algebraicas, lo que hacemos es multiplicar los coeficientes y la parte literal. Y para la parte literal vamos a sumar los exponentes. Por ejemplo, tenemos 4x cuadrado por menos 3x a la cuarta. Entonces, primero vamos a multiplicar los coeficientes. Para multiplicar los coeficientes, que en este caso sería el 4 y el menos 3, tenemos que utilizar la regla de signos de la multiplicación. En este caso, más por menos me queda menos y 4 por 3 es 12, o sea, me quedaría menos 12. Una vez que multiplicamos los coeficientes, continuamos multiplicando las partes literales. En este caso, x cuadrado por x cuarta. Y como ambas potencias tienen la misma base, lo voy a hacer acá un costadito, lo que hacemos es aplicar la propiedad de la potenciación que dice que si yo tengo una multiplicación de potencias con la misma base, sumo esos exponentes y mantengo la misma base. Por lo tanto, me va a quedar menos 12x sexta. En cambio, en la división vamos a dividir los coeficientes y la parte literal, pero vamos a restar los exponentes cuando tengamos que dividir la parte literal. Por ejemplo, menos 25 h séptima dividido menos 5h. En este caso vamos a hacer primero la división de los coeficientes, o sea, habría que dividir menos 25 dividido menos 5. Nuevamente, como es una división, hay que tener en cuenta la regla de signos de esta operación. Menos dividido menos es más, y 25 dividido 5 me queda 5. Y luego vamos a dividir las partes literales, que en este caso serían h a la 7 dividido h, que esta h estaría elevada a la 1, podríamos decir, porque no figura el exponente en forma explícita, pero sí podemos decir que h a la 1 es lo mismo que h. Por propiedad de la potenciación, en la división de potencias de igual base, se mantiene esa misma base y se restan los exponentes. 7 menos 1 es 6, o sea que nos queda 5h sexta. Por último, vamos a trabajar con una propiedad muy conocida, que es la propiedad distributiva. La multiplicación es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Por ejemplo, si tenemos esta suma que se está multiplicando por 5, lo que hacemos es multiplicar a ese número por cada uno de los números que forman parte de la suma que está entre paréntesis. Nos quedaría entonces 5 por 2 más 5 por 3. Resolviendo ambas multiplicaciones nos quedaría 10 más 15, que sería 25. Lo mismo va a pasar con las expresiones algebraicas. Supónganse que tenemos la siguiente multiplicación. En este caso habría que hacer 3a por 2a y luego 3a por 6. 3a por 2a menos 3a por 6. Y ahora multiplicamos como aprendimos recién. Primero los coeficientes y después las partes literales. 3 por 2 me queda 6. A por a sería a al cuadrado, porque en ambos casos el exponente sería un 1. Menos 3 por 6, 18. Y me quedaría a continuación la a. Esta resta no la vamos a poder resolver porque los dos monomios no son semejantes, es decir, no tienen la misma parte literal. Por último, la división es distributiva con respecto a la suma o resta, pero solamente a derecha. ¿Qué significa esto? Vamos a poder dividir solamente a cada término del paréntesis por ese número que se encuentre fuera del paréntesis, no en el sentido contrario. Siempre la división va a ser a derecha. Lo mismo en este ejemplo. Sería cada término del paréntesis lo divido por el número que se encuentra afuera. Entonces, en el primer ejemplo sería 10 dividido 5,
menos 5 dividido 5. Resolviendo ambas divisiones nos queda 2 menos 1, cuyo resultado sería 1. Y en este ejemplo con expresiones algebraicas tendríamos 16a cuadrado dividido 2, menos 4a, ahora sí, dividido 2. Resolvemos ambas divisiones. Hay que tener en cuenta lo que vimos previamente con respecto a la división. Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de las partes literales. 16 dividido 2 me queda 8 y a continuación sería a cuadrado. Menos 4 dividido 2 me quedaría 2a. Esta resta no la vamos a poder resolver porque los monomios no son semejantes, es decir, no tienen la misma parte literal.